que ese era el segundo punto al que me refería recién. Uno puede aceptar que haya un Estado, puede aceptar que haya un Estado que gaste, cobre impuestos para poder gastar. El problema es cuando se cree que el generador de la riqueza es el Estado. Ahí es donde se presentan los mayores problemas. El generador de la riqueza es el sector privado, a través de los intercambios voluntarios. El Estado no crea riqueza. El Estado, en todo caso, saca riqueza que el sector privado generó y la reasigna. Eso es lo que hace el Estado, es cambiar de lugar la riqueza, no generarla. Si uno cree que el Estado genera riqueza, lo que termina ocurriendo es que el Estado absorbe recursos de más del sector privado y por lo tanto la generación de riqueza empieza a decaer. Y eso es otra cosa que lleva a las crisis. Mayor libertad al gobernante para gastar implica mayor probabilidad de pobreza para la sociedad. Es la vieja idea que algunos critican del laissez-faire, es decir, el dejar hacer, o como bien lo había planteado también Alberdi. ¿Qué requiere el país del Estado para ser rico? Y que no le haga sombra. Eso es todo. Dame reglas para que me mueva y la riqueza se va a generar por la acción voluntaria de la gente. La tarea básica del Estado consiste en eso. Discutir, sí, es discutible, hasta qué punto son posibles coberturas de áreas donde el sector privado sería menos eficiente que el sector público. Pero siempre el eje tiene que ser el que genera la riqueza es el sector privado, no el sector público. Ahora, ¿qué pasa con esto de que el Estado crea que es el generador de riqueza? Implica que va a tener que aumentar los impuestos al sector que crea la riqueza realmente. Y si le aumenta los impuestos, lo que le está quitando es incentivos a trabajar. Es así de fácil. Uno trabaja para el beneficio propio. La idea de una organización en la sociedad libre es que la forma de trabajar en mi beneficio sea beneficiar al otro. Yo me quiero llenar de dinero, ¿cómo hago? Y no me queda más remedio que producir cosas que la gente quiera comprar. ¿Qué cosas quiere comprar la gente? Y las cosas que lo benefician. Nadie compra cosas que lo perjudican. Compra cosas que lo benefician. El empresario tiene que estar buscando permanentemente qué cosas son las que más bienestar le dan a la gente para producir eso, porque eso es lo que la gente va a comprar. Esa es la tarea del empresario. Y lo hace por espíritu de lucro. Lo puede hacer, es una combinación de cosas, por vocación también, por supuesto. Uno por vocación puede llegar a aceptar a trabajar en cosas que dan menos rentabilidad. Si yo voy a hacer cosas que no me gustan, espero que me paguen más. Es una combinación entre la tentación del dinero y las ganas que tenga de hacer algo. Pero uno cuando va a organizar la sociedad, la tiene que organizar pensando en que el ser humano es egoísta, por una cuestión de prevención. Sería hermoso que todos fuéramos ángeles y todos trabajemos por los demás por el simple espíritu de ayudar al otro. Bueno, pero no somos ángeles. Es de vicio, no somos. Entonces, por las dudas, hagamos de cuenta que el ser humano es egoísta. ¿Cómo hacemos para encauzar el egoísmo? Que esa es la cosa no interpretada o mal interpretada cuando se habla de la libertad de mercado. La libertad de mercado no es el egoísmo liberado, es el egoísmo encauzado. Encauzado con ciertas reglas básicas de respeto de los derechos de propiedad privada, por ejemplo, cierto marco básico de competencia para que no quede más remedio. Si yo quiero beneficiarme, que beneficie al otro, para que el otro entre a un intercambio voluntario conmigo. Ahora, si el gobierno empieza a poner impuestos, el gobierno se está haciendo socio de mi actividad, por lo tanto me baja la tasa de rentabilidad. Y si me baja la tasa de rentabilidad, yo voy a bajar el esfuerzo. Y si yo bajo el esfuerzo, la creación de riqueza empieza a disminuir. No creo que haya una tasa específica de cuánto impuesto hace frontera entre mantener una tasa de crecimiento de riqueza y empezar a tener una tasa de crecimiento de pobreza. En parte tiene que ver con lo que uno advierte del Estado. Si uno advierte que los impuestos, por ejemplo, fueron creados legítimamente, está más dispuesto a pagarlos. Si uno advierte que el Estado gasta de una forma a la que le adjudica rendimiento social, está más dispuesto a pagarlos. Si uno no advierte eso, empieza otro problema. Como me decía hace varios años un amigo, pagar los impuestos es
la corrupción. Claro, porque yo pago los impuestos y la plata esa se la queda el gobernante. No vuelve al pueblo en obras, como suele ser el lema. Entonces, ¿qué hace el gobierno con el dinero? ¿Cómo hizo para dictar los impuestos? Hace a cuánta carga fiscal uno está dispuesto a aceptar. No es tema menor, de nuevo, esto de cómo se han discutido los impuestos. Hay una vieja regla que ha dado lugar a muchos cambios importantes en el mundo, y es que no hay impuesto sin representación. Es decir, para que un impuesto sea legítimo, hay que discutirlo con los representantes del contribuyente. Si no, es robo. Es así de fácil. La vieja justificación de la ciencia política es: la gente vive en un estado de naturaleza donde no hay gobierno. En estado de naturaleza hay libertad total para cada uno. Ahora, la libertad total para cada uno implica la libertad del vecino de robarme a mí. Como es complicado vivir cuidándose permanentemente del robo, podemos aceptar como comunidad perder parte de la libertad y tener un gobernante, con la condición que el gobernante vigile que el vecino no nos robe. Entonces, a cambio de algo de seguridad, perdemos un poco de libertad. Ahora, no tiene sentido perder libertad para tener un gobernante para que sea el gobernante el que me roba. Al caso, vuelvo a la situación de antes y listo. Eso está bien reflejado en la Constitución Nacional. La Cámara de Diputados es la cámara de inicio de los proyectos de impuestos, excepto el de coparticipación, que es un proyecto de reparto de impuestos, no de creación de impuestos. ¿Por qué? Porque en la Cámara de Diputados está representado el pueblo, está representado el contribuyente. Debe tener ahí el inicio. El contribuyente participa de la discusión de cuánto está dispuesto a cederle al Estado. Eso es algo básico. Impuestos que se generen sin discusión en la Cámara de Diputados no son impuestos, son un robo. Y es totalmente legítimo evadirlos. Un ejemplo, tema que mencioné recién, la inflación. La inflación, en el fondo, es un impuesto. ¿Qué es lo que ocurre con los impuestos? El gobierno quiere gastar, crea un impuesto que implica que la gente pierde poder adquisitivo porque le dio su dinero al Estado. Entonces el Estado gasta, la gente perdió poder adquisitivo. ¿Qué pasa con la inflación? El gobierno quiere gastar, le pide prestado al Banco Central, se emite dinero, hay inflación, la gente pierde poder adquisitivo. Resultado, el Estado gastó, la gente perdió poder adquisitivo. Es lo mismo que un impuesto. El problema es que normalmente ese impuesto inflacionario no se discute en el Congreso. Había una época, reforma introducida en el año 2002, donde se estableció el programa monetario anual. A mediados de septiembre de cada año el Banco Central tenía que enviar al Congreso el programa monetario del año siguiente. La misma época en que el Poder Ejecutivo tenía que enviar al Congreso el proyecto de presupuesto. Es decir, se discutía emisión de dinero y gasto, política monetaria y política fiscal. La idea es discutan al mismo tiempo ambas herramientas básicas de la acción de gobierno para que sean consistentes. En el fondo, estaban discutiendo impuesto inflacionario. No sé cuántos de los legisladores tendrían idea de que estaban haciendo eso, pero el impuesto inflacionario se discutía y se aprobaba. Desde hace un par de años ya no es así. La regla es, el Banco Central tiene que hacer cosas acorde a la política económica del Poder Ejecutivo. Adiós discusión del impuesto inflacionario. Por lo tanto, migrar de moneda para esquivarse a la inflación es evadir el impuesto inflacionario y es totalmente legítimo porque la inflación es un impuesto ilegítimo. De todas formas, de paso con la inflación, cuando sí se discutía, estaba el problema del INDEC. Uno discute una cierta inflación para el año, es lo que aparece en el programa monetario anual, hay un presupuesto consistente con esa tasa de inflación y la inflación termina siendo otra. Bueno, te mintieron con la alícuota. Está bien, el impuesto estaba aprobado, te han dicho que iba a ser esta alícuota, te han cobrado otra alícuota, te han estafado. Como sea, evadir la inflación hubiera estado bien. Otro problema vinculado a este que genera problemas, disculpen la redundancia, la redistribución del ingreso. Yo había hablado recién, el gobierno lo que puede hacer es reasignar riqueza. Bueno, muchos plantean, cuidado, un mercado libre implica muchas diferencias en cuánta riqueza termina teniendo cada uno. Es cierto, un mercado libre es una meritocracia.
es el mérito en atender la necesidad del otro. ¿Quién ha sido el mayor benefactor de la humanidad en la década del 90? Pues Bill Gates. Es clarito. Ha sido el hombre más rico en la década del 90. Significa que es a lo que más gente voluntariamente le entregó dinero por el bienestar que le proporcionaba. Gran benefactor de la humanidad. Que el tipo ahora esté donando dinero no tiene nada que ver con todo el bien que hizo en su actividad comercial. Es otra historia. Es simplemente las ganas de tener una actitud explícitamente buena, pero no tenía ninguna obligación de ello. Acá, de paso, crítica a la dichosa responsabilidad social empresaria, que suelen ponerla como para hacerlo más humano o amigable al capitalismo. Uno de los fundamentos de la responsabilidad social empresaria, fundamento equivocado, creo yo, no necesariamente los otros, es que la empresa tiene que devolverle a la sociedad lo que la sociedad le dio a ella. Y yo creo que no tiene que devolver nada. La empresa lo que tiene es por lo que la empresa le dio a la sociedad. Yo te entregué zapatos, vos me diste dinero. Estamos a mano, no te debo nada. Yo te entregué computadora, vos me diste dinero. Listo. Sí me parece distinto que un empresario, voy a volver sobre eso al final, al estar en una mejor posición de influencia, debería pensar en cómo usar esa posición, en sostener a una sociedad cuyo contexto le permite a él desempeñarse y beneficiar a otros y ganar dinero con eso. Pero eso es un punto distinto a devolver algo que no tiene por qué devolver. ¿Qué pasa con esto de la redistribución? El problema es que la riqueza no es una torta fija, de un tamaño fijo, y se pelean por el reparto de la torta. Si eso fuera correcto, es correcto que el Estado tenga el papel de árbitro. Entonces, está la torta de la riqueza y yo arbitro como gobierno cuánto le toca a cada uno de esa torta. No funciona así. El tamaño de la torta es variable. El tamaño de la torta depende del esfuerzo que ponen los que hacen la torta. Y el esfuerzo depende de la regla del reparto. Si la regla es que mi esfuerzo por invertir y por producir más, el rendimiento del esfuerzo se lo lleva a otro, pues no vale la pena el esfuerzo. Es así de fácil. Y la otra, obviamente, si la regla es que si yo tengo un esfuerzo con un rendimiento bajo, alguien me agrega y tampoco vale la pena el esfuerzo. No es que estamos criando vagos, como suelen decir vulgarmente con la redistribución. No, pero sí se afectan los incentivos. Sí hay una tentación entre ocio e ingreso. Cuanto más ingresos reciba sin trabajo, más tentado estoy a seguir en el ocio. No es que necesariamente voy a ser un ocioso, pero es más difícil ponerse a trabajar si se recibe dinero sin trabajar. Así que ahí hay un problema con cómo se hace la redistribución. Es una cuestión dentro del ámbito de los adherentes a las ideas de libertad, una discusión de cuánto grado de redistribución es admisible. Algunos plantean, por ejemplo, está bien hacer redistribución poniendo escuelas públicas, poniendo hospitales públicos. Hay otros que no, que ni eso, que va a haber una redistribución propia del crecimiento de la riqueza. Cuanto más libre la sociedad, más riqueza, cuanto más rico, más oportunidades hay para todos. Así que el ascenso social depende de la libertad que tenga una sociedad. Son, dentro del espectro liberal, distintas posiciones, pero es algo que se puede discutir, pero guarda, siempre teniendo en cuenta lo otro. Es una torta de tamaño variable y el esfuerzo en producir la torta depende de cuáles son las reglas de distribución. No son cosas independientes. Todo esto, ¿qué afecta también? Y afecta las decisiones de ahorro y las decisiones de inversión. Si tengo inflación, voy a tender a consumir, no a ahorrar. Si tengo muchos impuestos, voy a tender a consumir, no a invertir. Y un país crece sin problemas con una buena relación entre ahorro e inversión. El bienestar lo sacamos, podríamos plantear, de consumir. Pero si simplemente consumimos, en algún momento se acabó el stock de lo que había y nos vamos a morir de hambre. Si la idea es vivir lo más que se pueda, lo que pretendemos es estar bien lo más que se pueda. Y hay que buscar una relación razonable entre consumo y ahorro, o sea, entre consumo e inversión. Y eso el Estado tiene que verlo. ¿Cómo se hace para ahorrar y para invertir? Y es una apuesta por el futuro.
Consumir implica bienestar presente, eso es una certeza. Si yo hoy consumo, hoy tengo bienestar. Ahorrar o invertir es jugarse al bienestar del futuro, y ahí hay incertidumbre. En primer lugar, no sé si yo voy a estar vivo en ese futuro. Claro, me he matado ahorrando, y resulta que me he muerto. ¿Y para qué diablo he ahorrado entonces? Me hubiera ido al Caribe, a Monte Carlo, a Atlantic City, donde sea. Si uno cree que va a haber un futuro, se juega por el futuro. Y ahí el marco institucional es fundamental. Si hay reglas de juego claras, si hay respeto en el gobierno por el marco de reglas para la sociedad, el horizonte temporal se hace más lejano, la perspectiva de inversión se hace más clara y la sociedad está mejor. El que ahorra está financiando la inversión del que se anima a invertir. Esa es la dichosa seguridad jurídica de la que se habla tanto. Simplemente no hay nada instantáneo en economía. Entre que uno toma la decisión de asignar recursos, los asigna y ve los resultados, pasa el tiempo. En todo ese transcurso de tiempo hay otras personas actuando de una manera que no se puede predecir con certeza. ¿Por qué me voy a animar a apostar al futuro? Únicamente si hay reglas de juego estables que ponen el margen para la conducta de los demás. Yo no sé exactamente qué van a hacer los demás, pero sé cuáles son los límites en los que pueden actuar. Dado eso, me puedo animar a apostar al futuro. Es decir, esa es otra forma de evitar crisis. Tengamos estabilidad institucional, se van a evitar crisis. Claro, ¿cómo se consigue la estabilidad institucional? Una forma es conducta fiscal responsable. Cuando el gobierno tiene una conducta fiscal irresponsable y se empieza a ahogar, empieza a manotear lo que sea. Entre ellos, cambiar las reglas de juego. Por ejemplo, te elimino las AFJP. Vas a estar poniendo plata ahí para jubilarte, bueno, chao, lo lamento, ya no corre así. Vamos a volver al sistema de reparto. O vos has puesto plata para una empresa, bueno, ahora la empresa es mía, te la expropio. Listo. Claro, ojo, la expropiación no es que esté injustificada. Hay casos previstos en la Constitución para nuestro país donde sí se justifica, pero hay un procedimiento para hacer eso. Primero, declarar el bien de utilidad pública y sujeto a expropiación. Después, indemnizar al dueño, después lo expropiar. No hagas primero el desalojo de los dueños, después la ocupación de la empresa, después dictar la ley de expropiación y todavía no le has pagado. Si la mano viene así, está clarito que uno solo va a invertir en lo que dé alta rentabilidad en el corto plazo. Y esas inversiones suelen ser pocas y no son las que garantiza crecimiento. Así que ahí vemos entonces otra forma de evitar crisis futuras. Tengamos una conducta fiscal responsable que ayuda a tener un marco institucional más permanente. Ahora, ¿cómo se consigue esto de un marco institucional más firme? No solo con la conducta fiscal responsable. Hay una condición todavía más profunda y es la república. La república implica contrapesos de poderes. Si un gobernante concentra poderes, va a tener la facultad de gastar como quiera y de romper las reglas que quiera. Cuando hay república, cuando hay contrapesos de poderes, es más difícil abusar porque no tenemos concentración de poder. El problema es, ¿y cómo se consigue que haya república? Bueno, ahí es donde los argentinos patinamos fieramente. Se supone que el poder legislativo, entre otras de sus tareas, debería contrapesar lo que haga el poder ejecutivo y viceversa, y lo mismo con el poder judicial. Ahora, si todos dependen de la misma base electoral, vamos a tener concentración de poder, aunque formalmente sean poderes distintos. El caso más claro para mí, poder legislativo y las listas sábana. Las listas sábanas implican que es muy caro participar de las elecciones. En economía lo que decimos es barreras de entrada al mercado muy altas. Si las barreras de entrada al mercado son altas, no hay competencia en el mercado. Si no hay competencia, el que está adentro del mercado puede abusar, porque sabe que es difícil que lo saquen. Si uno tuviera secciones electorales más chicas, la competencia en cada sección electoral es más barata. Tal vez el total del gasto político sea más grande que habiendo lista sábana. Está bien, pero si uno tuviera dictadura en vez de democracia, no habría gasto político. Si vamos por eso, tengamos dictaduras. No.
¿Qué pasaría con un sistema de secciones electorales chicas? Es más competitivo. ¿Cómo hago la campaña? Y tocando el timbre de mis vecinos. Esa es la forma de hacer campaña. Podría ponerlo en peligro a cualquiera que tenga una banca, sea oficialista, sea de oposición, no me importa. El gobernante, si su banca está en peligro, va a atender con más cuidado los intereses del votante. Con la lista sábana, secciones electorales grandes, uno atiende el interés del que consiguió el dinero para financiar la campaña, porque hacer campaña es caro, y listo. Imagínense que ustedes sean ciudadanos de la provincia de Buenos Aires. Creo que manda 70 diputados a la Cámara de Diputados. Cada 2 años están votando por listas de 35. Bueno, conviene afiliarse al peronismo y ser séptimo. Total, igual entra. Y nadie sabe que ha entrado. Y está ahí 4 años cobrando una beca. Cuando el jefe del partido, que es el que consiguió el dinero, diga que hay que levantar la mano, la levantás. Cuando diga que hay que bajarla, la bajás. Listo. Así en la próxima elección volvés a estar séptimo y seguís cobrando la beca. De eso trata, en el fondo, la lista sábana. Los países más serios son los que secciones electorales más pequeñas tienen, o en la totalidad de los casos, o combinados. Pero eso hace al control republicano. El diputado o el representante responde al votante, no al jefe del partido. Y si la política es cara, es usual que el jefe del partido sea el presidente de la nación. Por lo tanto, el diputado le responde al presidente de la nación. ¿Y qué hacemos con el Poder Judicial? Bueno, si el Poder Legislativo va a tener participación en el nombramiento y en la sustitución de los jueces, sonamos. El Ejecutivo da la orden al Legislativo, tenemos estos jueces, listo. Concentración de poder. Es decir, lo esencial, me parece a mí, si queremos república, es eliminar las listas sábanas. Es ir a un sistema más competitivo electoralmente. Claro, se rompe, eso sí, la proporcionalidad de votos y bancas. Es posible que un partido que sacó el 40% de los votos termine con el 10% de las bancas, porque perdió por poquito en muchas secciones. Es cierto, pero es una mala manera de calcular. Cuando uno tiene secciones electorales chicas, el sello partidario no es nada más que un sello. Sigan ustedes cómo se vota, por ejemplo, en Estados Unidos o cómo se vota en Inglaterra en la Cámara de los Comunes, que tienen circunscripción uninominal. Es un representante por sección. No hay bancada partidaria en la inmensa mayoría de los temas, son bancadas regionales. Un demócrata de Texas vota muy parecido que un republicano de Texas, y eso que son de partidos distintos. Y ellos dos votan distinto, seguramente, que un demócrata de Massachusetts o un republicano de Massachusetts. Y surgen de ahí políticas de Estado, porque lo que hay son combinaciones de intereses de los votantes por sacar cierta legislación. No simple ceder al lobby de los más grandes para buscar el favor del Poder Ejecutivo que baje una orden. Hay políticas de Estado implica estabilidad institucional implica inversión. No significa, por supuesto, todo esto que sean perfectos los otros países, están llenos de problemas, pero evidentemente tienen menos problemas que nosotros. Creo que claramente están en una mejor posición. ¿Cómo se consigue todo eso? Bueno, esa es en realidad la parte más complicada. Lo que he planteado yo es mucho de análisis conceptual con algunos ejemplos que parecen apoyar el análisis. El problema es que estamos en la Argentina de hoy. ¿Cómo se sale? Creo yo que hay 3 puntos a ver. 1, educación. ¿Para qué la educación? Para el segundo punto, que es la participación. Cuando se presenta la crisis, hay que estar educado para encontrar un camino adecuado a la crisis o el camino para levantarse y no volver a caer en la crisis. Si uno no está educado, va a volver a la misma de siempre, o la misma de siempre que a mí me parece que hace la mayoría de los argentinos. Estamos un déspota, eso es todo, un déspota ilustrado. Tenemos que votar una persona que sea inteligente, que sea trabajadora, que sea sacrificada, que sea honesta, que sea solidaria, todo eso junto. Bueno, no hay gente así, es así de fácil. Hay seres humanos comunes y corrientes, con ganas de trabajar, con tentación por el ocio, con espíritu de sacrificio, con tentación por la comodidad. Somos mezclas. La gente con todas esas virtudes juntas, normalmente encontramos sus estatuas adentro de las iglesias. Y encima se las hacen después que se han muerto, no mientras están vivos. Bueno, en el ámbito de la política, pues es peor. No hay seres humanos perfectos.
Hay algunos menos complicados que otros. De lo que se trata entonces es de tener reglas para aprovechar las virtudes del que esté metido en el campo político. Para eso necesitamos educación. Educación para saber hacia dónde hay que empujarlo al político. Ahí está la participación. Y está así el problema del liderazgo. Yo acabo de plantear que lo importante son las reglas. Suena que más importantes son las reglas que las personas. Y no. Trabajamos con personas. Hoy estamos en una Argentina donde quienes deberían cambiar las reglas son los favorecidos por las reglas. Y entonces, ¿por qué las van a cambiar? Ahí juega mucho, sí, el individuo en particular. Conseguir líderes que, aunque se vieran perjudicados por eso, estén dispuestos a cambiarlas a las reglas. Esa es la parte más difícil de todo. A mí me ha tocado ver en Tucumán, cuando fue la crisis del año 2001-2002, un fuerte impulso de algunos empresarios por hacer un cambio en la política y tratar de cambiar de base todo, hacer una especie de revolución en la vida política tucumana. 6 meses después de las elecciones eran todos contratistas del Estado. Se acabó la revolución. ¿Qué ha fallado? ¿Habrá fallado la firmeza de espíritu de estas personas? ¿Habrá fallado el espíritu de participación cívica de quienes los empujaron a la vida política? Yo a eso no lo tengo del todo claro, pero que el camino no es fácil, seguro que no es fácil, pero como mínimo hace falta estas 3 cosas, me parece a mí: educación, participación y una buena selección de liderazgos. Para concluir, yo decía más libertad para el ciudadano, menos libertad para el gobernante. Otra forma de decirlo hubiera sido mercado y república. Esa es la forma en que es posible crear las condiciones para crecer y evitar otras crisis. En el fondo, de lo que se trata es de simplemente más libertad. La libertad es una sola. No hay libertad política sin libertad económica, ni libertad económica sin libertad política. Si mi ingreso depende de un gobernante, si no tengo libertad económica, tampoco voy a tener libertad política, porque si elijo distinto, pierdo mi nivel de ingreso. Por otra parte, si no tengo libertad política, no voy a poder elegir mi modo de desarrollar la vida económica. Se necesitan ambas, es libertad política y libertad económica, una sola libertad. ¿Hace falta el gobierno? Sí que hace falta, pero es como en todo, en la política y en el mercado. Desconfianza. En eso consiste la organización que mejor puede prevenir crisis. Es desconfianza del que concentra poder. ¿Cómo hacemos para que no haya concentración de poder en el campo privado? Con competencia, con mercados abiertos, con libertad para el consumidor. ¿Cómo hacemos para evitar que haya concentración de poder en el campo público? Con república, con democracia, con participación. Las dos van de la mano. Si se trabajara en eso, se evitarían al menos las crisis graves. Todos los países pasan por fluctuaciones en su nivel de vida, en su nivel de actividad económica, pero nadie tiene el grado de variabilidad en las tasas de crecimiento como tenemos nosotros los argentinos. 10 años de subida, 3 años de bajada. 10 años de subida, 3 años de bajada. Para seguir igual que antes. O mínimamente mejor que antes. Cuando el resto, a trabajo pausado y aburrido, crece y se aleja de nosotros. No es una cuestión de posiciones. No estamos en los Juegos Olímpicos o en el Campeonato de la AFA o lo que sea. No importa ser primero o décimo. No hay un premio especial por ser primero y la nada por ser el 20º. Lo que interesa es cómo crecemos de acuerdo a nuestro potencial. Sí es una derrota si no estamos aprovechando el potencial. Sí es una derrota si no aprendemos de las lecciones de los otros y de las lecciones propias. Me parece a mí entonces que sobre esos ejes, más mercado, más república, más libertad para el ciudadano, menos para el gobernante, sobre eso es que se arma las herramientas para evitar una nueva crisis. Muchas gracias por la atención.